A las 3 de la madrugada, la familia Connors fue atacada por hombres armados que fingían ser policías, todo por una verdad que Jack se atrevió a revelar. El responsable, Marcos Saldívar, movía los hilos desde la cárcel, usando a exsoldados radicalizados como instrumentos de su venganza. Pero Jack no era una víctima común, era un Navy SEAL retirado, y un padre que no iba a rendirse. Solo escuchen cómo este enfrentamiento en la oscuridad dio un giro inesperado, y por qué al final la justicia encontró su camino. Eran las 3 o 7 de la madrugada cuando el sonido seco de metal cediendo rompió el silencio de la casa. No fue un ruido fuerte, pero fue preciso, un clic demasiado decidido, el tipo de sonido que no pertenece a una noche segura. Matthew Connors, de 15 años, se incorporó bruscamente en su cama. Su corazón empezó a golpear como si ya supiera lo que venía. Afuera, la luna apenas iluminaba los árboles del jardín trasero y adentro, un segundo sonido cortó el aire. El chillido leve de bisagras al abrirse una puerta que no debía abrirse. Un grito ahogado rompió desde la planta baja. Era su madre. «Jack», gritó. Su voz no levaba pánico aún, pero sí urgencia. Mateo sintió una oleada de frío recorrerle la espalda. Escuchó pasos, no apresurados, sino pesados, medidos, como si los que caminaban supieran exactamente a dónde ir. El piso de madera del pasillo crujía bajo botas que no eran de su familia. En la habitación contigua, Jack Connors, su padre, ya estaba en movimiento. Sus pies tocaron el suelo al segundo de escuchar el primer ruido. No había dudas, ni somnolencia. Era como si su cuerpo recordara perfectamente cómo debía reaccionar. 2 décadas como Navy SEAL no se borran con la jubilación. Con calma entrenada se inclinó junto al armario, giró una llave pequeña y abrió el cajón inferior. Dentro una funda de cuero y un objeto frío que conocía como la palma de su mano. Lo tomó con firmeza y lo cargó sin ruido. No encendió la luz. Lo primero que había aprendido en combate era esto: ver sin ser visto. La penumbra era su aliada. Desde donde estaba podía oír los mismos pasos que había oído su hijo. Y algo peor, una voz masculina ronca, que decía en tono autoritario: «Policía, todos quietos». Jack cerró los ojos por un segundo. Ese tono era falso. La forma en que lo dijo no coincidía con ningún protocolo real. Demasiado directo, demasiado suelto. Y sobre todo, ¿qué policía entra a las 3 de la mañana sin orden, sin anunciarse correctamente, sin esperar refuerzos? Jack ya sabía la verdad. No eran policías, y lo que venía iba a requerir todo lo que había aprendido para mantener viva a su familia. Se acercó a la puerta de su habitación, apoyó la espalda en la pared y esperó el momento justo. Su respiración era controlada, sus ojos abiertos. Él no buscaba el enfrentamiento, pero si alguien lo obligaba, estaba listo. «Policía, tírese al suelo», gritó una voz áspera, con eco metálico, desde lo profundo del pasillo. El tono era mandón, fuerte, pero raro. Jack Connors, que ya había visto demasiadas operaciones encubiertas y znával nastojaści profesionalizm na sluch, zrazu ulovil: «Eto nie zvučalo kak oficjalnaya komanda. Ni standardnogo, departamento de policía, ni tenemos una orden, ni prosby abrir dobrovolno». Tolko kriki y agresía. Las luces que atravesaban el marco de la puerta no eran intermitentes como las de un vehículo de emergencia, ni siquiera brillaban desde la calle. Eran linternas de mano, mal sostenidas. La forma en que se movían, inestables, casi torpes, revelaba Cheto Toeshkio. Elos nervnichali. Jack se pegó a la pared, sin moverse. Respiraba por la nariz, corto, sin ruido. Sus ojos seguían la sombra que avanzaba fuera de la habitación. En ese momento distinguió lo que llevaban puesto. Eran chalecos negros. Sobre ellos, parches bordados con letras blancas que decían: «Asociación Patriótica de Seguridad Nacional». Un nombre tan genérico que más bien parecía inventado esa misma tarde. Ninguno llevaba número de placa, ninguno llevaba cámara corporal, ninguno mencionó rango, ni siquiera apellido. Y había algo más: los parches estaban mal cosidos, unos más arriba que otros, como si no fueran parte de un uniforme real, sino de una representación, una imitación, como si alguien hubiera querido parecer autoridad, sin serlo. Jack lo supo al instante. Eran impostores, pero no improvisados. No eran adolescentes jugando. Sabían moverse, sabían qué hacer, solo que no eran oficiales. Cruzó el pasillo en silencio, un paso tras otro, pisando con el borde externo de los pies para no crujir la madera. Entró a la habitación donde Laura, su esposa,
Estaba sentada en la cama, paralizada, con la mano en el pecho. No gritaba. Sus ojos ya estaban llenos de terror contenido. Jack, ¿quiénes son? Susurró. Él no respondió la pregunta. No tenía tiempo para explicaciones. Se inclinó hacia ella, le tocó el brazo y le dijo con voz firme, directa: «Lleva a Matthew al baño. Ahora, cierra por dentro. No salgan hasta que escuchen mi voz, no la de ellos. ¿Me entendiste?» Laura tragó saliva. Asintió sin decir palabra. No necesitaba más. Conocía ese tono. Era el mismo que usaba ya cuando estaba en misiones. El tono que no aceptaba objeción. Ella se levantó de inmediato, fue a la habitación de su hijo y lo despertó con cuidado. Matthew, aunque confundido, captó rápidamente que algo no iba bien. A pesar del sueño, obedeció en silencio. Los tres sabían que hablar ahora podía significar revelar su posición. Desde el piso inferior se escuchaba movimiento. El crujido de una estantería empullada, el roce de botas contra la alfombra. Uno de ellos soltó una risa baja, como si ya se sintiera dueño del lugar. Jack tomó una respiración lenta. Luego otra. Sabía que debía hacer 3 cosas en los siguientes segundos. 1. Determinar cuántos eran. 2. Identificar quién daba las órdenes. 3. Evitar que llegaran a su familia. Volvió al pasillo. Sus sentidos estaban en alerta total. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido le hablaban más claro que las palabras. Se detuvo junto a un pequeño armario empotrado en la pared. Lo abrió con cuidado. Dentro, una caja metálica. La sacó y la llevó consigo de vuelta al cuarto. Mientras la familia se encerraba en el baño, él se agachó junto a la cama y abrió la caja. Dentro, una linterna táctica, una radio de corto alcance, un mapa del vecindario y un objeto envuelto en una tela negra. Lo sostuvo unos segundos, no como alguien que acaricia un arma, sino como alguien que toma una decisión. No van a cruzar esta puerta, pensó. Lo que los otros no sabían era que la casa no era simplemente su hogar, era su perímetro, su fortaleza, y él, en silencio, se había preparado para esta noche desde el día en que testificó contra Marcos Saldívar. Lo que venía después sería cuestión de precisión y sangre fría, pero no de miedo. Jack Connors se mantenía inmóvil detrás de la esquina del pasillo, con el arma pegada al pecho y los oídos atentos a cada paso ajeno. El silencio entre los ruidos se volvió más revelador que el sonido mismo, pero incluso en esa quietud, una parte de su mente viajaba. Atrás, durante meses, había sentido que este momento llegaría. No sabía exactamente cuándo ni cómo, pero sí que era inevitable. Desde aquel día en la corte, cuando se paró frente al estrado y dijo el nombre de Marcos Saldívar en voz alta, algo dentro de él se activó. Una cuenta regresiva invisible. Saldívar no era un criminal común, no era un ladrón ni un estafador cualquiera. Fue sargento de operaciones especiales condecorado y respetado, hasta que lo atraparon vendiendo información clasificada a grupos con fines poco claros. Jack lo conocía, habían servido en la misma unidad, incluso habían comido juntos más de una vez. Esa fue la traición que más dolió. Cuando las pruebas salieron a la luz, el ejército intentó encubrir el caso, pero Jack no lo permitió. Entregó documentos, testificó, identificó nombres, códigos y patrones, y lo más importante, rompió el silencio que tantos habían decidido mantener. Saldívar fue condenado, pero sus aliados no desaparecieron. Algunos simplemente cambiaron de forma. Otros, como ahora comprendía Jack, esperaron, planeando, organizando algo más grande. La Asociación Patriótica no era una organización legal ni de veteranos reales. Era una red informal de exsoldados descontentos, muchos expulsados, otros frustrados, personas con entrenamiento, pero sin propósito. Y lo peor, con una causa que los cegaba. No querían dinero, no estaban ahí por venganza general. Estaban ahí por él. Cada paso que escuchaba acercarse por el pasillo, cada sombra que se proyectaba en la pared, confirmaba lo que su instinto ya gritaba. Saldívar había hablado desde la prisión. Y lo que no pudo lograr con abogados o amenazas veladas, ahora lo intentaba por otros medios. Acaben con Connors. Así de simple debía haber sido la orden. Jack tragó saliva en seco, no por miedo, sino por el peso de la verdad. Su elección de hacer lo correcto, de proteger información vital, de impedir que secretos militares cayeran en manos equivocadas, ahora se manifestaba en la forma de hombres armados en su propio hogar. Miró la habitación del fondo, donde su esposa y su hijo estaban encerrados.
Recuerdo por qué había hecho lo que hizo, porque el silencio puede salvarte un tiempo, pero destruye lo que amas a largo plazo. Y esta noche, esa decisión volvía por él, pero esta vez, Jack no iba a testificar, esta vez iba a responder. Desde el pasillo, Jack oyó como uno de los intrusos abría lentamente la puerta del cuarto de Mateo. El clic suave de la manila, el roce contra el marco, demasiado claro, demasiado cerca. No podía esperar más. No podía permitir que cruzaran esa línea invisible que separaba la amenaza del daño directo. Salió de la sombra en un movimiento preciso, como si cada músculo supiera ya que hacker, con los pies firmes, la respiración controlada y la mirada fija. Apuntó directamente al pecho del hombre que estaba por entrar a la habitación de su hijo. «Baja el arma, o disparo», dijo Jack, sin elevar la voz. Pero en ese tono había algo más fuerte que el grito, determinación absoluta. El intruso, joven robusto con el rostro cubierto por una media máscara táctica, se congeló. Dudó, levantó ligeramente el arma como si buscara espacio para decidir. Pero antes de que pudiera responder, desde el fondo de la casa, un segundo hombre apareció, entrando desde la cocina. «Lo tengo», gritó, y levantó lo que parecía una escopeta recortada. Fue un instante, una fracción de segundo. Jack giró ligeramente, sin perder precisión. El dedo en el gatillo no tembló. ¡Bang! El disparo fue certero. Impactó en el brazo del segundo atacante, haciéndole soltar el arma y caer de costado contra una pequeña mesa del comedor. La madera crujió. Una lámpara cayó, pero Jack no se movió, no celebró, no bajó el arma. El primero, aun de pie frente a la puerta de Mateo, retrocedió un paso. El miedo comenzó a asomar en sus ojos. Por primera vez, comprendía que no estaban enfrentando a una víctima indefensa. «Estás cometiendo un error, Connors», gritó el herido desde el suelo, apretando el brazo con una mano, la voz cargada de rabia y dolor. «No entiendes para quién trabajamos. No entiendes lo que está en juego». Jack no respondió de inmediato. Su mirada no era de confusión ni de sorpresa. Era la mirada de quien ya lo sabía todo. La asociación no era solo un grupo de veteranos resentidos. Era algo más amplio, más oscuro. Y si habían enviado a estos hombres a su casa, entonces el silencio ya no era parte del plan. Era una ejecución. Él no era simplemente un objetivo. Era una advertencia para otros. Y por eso, al escuchar aquellas palabras, no sintió miedo. Sintió algo más profundo. Furia. Una furia fría, tranquila. No la furia que hace perder el control, sino la que afila la concentración. La que transforma cada pensamiento en estrategia. La que convierte a un padre en escudo y a un soldado en guardián. Jack mantuvo la mira fija, respiró, y supo que, a partir de ahora, no bastaba con resistir, tenía que dominar la situación. El sonido de la puerta trasera abriéndose fue suave, casi imperceptible. Pero para Jack Connors, acostumbrado a identificar peligros en medio de junglas y zonas de combate, fue tan claro como una alarma. Uno de los intrusos, probablemente el que no estaba herido, intentaba huir. Buscaba escapar mientras el caos aún no se estabilizaba. Era una decisión lógica, pero tardía. Jack se deslizó hacia el pasillo lateral con pasos contenidos. Conocía cada centímetro de su casa. Sabía dónde crujía el piso, dónde la sombra se proyectaba más densa, dónde podía ocultarse sin ser visto. En sus misiones, la Mabana es su ventana de entorno. Esta vez era su hogar, y lo conocía mejor que cualquier campo de entrenamiento. Se detuvo junto al interruptor principal de electricidad. Lo bajó con un solo movimiento. Toda la casa quedó sumida en oscuridad. En el silencio que siguió, se escuchó el leve sonido de alguien tropezando con un mueble en la cocina. Perfecto. Jack sacó una pequeña radio vieja que conservaba para emergencias. Encendió un canal abierto y la dejó sobre una repisa, a máximo volumen. Ruido blanco, interferencia, un murmullo electrónico que llenó la casa con tensión. Era una táctica de distracción básica, pero efectiva. El hombre en la cocina siguió hacia el sonido, lo suficiente como para dejar expuesta su espalda. Jack se aproximó con rapidez controlada, y con un movimiento calculado, utilizó la culata del arma para golpear justo en la zona entre el cuello y el hombro. El atacante cayó desorientado, sin violencia innecesaria, sin espectáculo, neutralizado. Pero Jack no celebró, porque entonces lo oyó, un motor, afuera. Corrió hacia una de las ventanas laterales, levantó un centímetro de la cortina, y lo vio, un vehículo oscuro, sin luces,
arrancando a unos metros de la entrada. El conductor era joven, apenas un adulto, con el rostro tenso, pegado al volante. El tercer hombre, el que hacía de apoyo, el que debía recoger a los demás y desaparecer sin dejar rastro. Jack no dudó, alineó el arma con la base del marco y apuntó bajo. 2 disparos, bang, bang, las llantas traseras explotaron. El vehículo se desvió, giró bruscamente hacia la acera y chocó de frente contra una farola del vecindario. El impacto no fue grave, pero lo suficiente para dejarlo inutilizado. Jack salió con cautela por la puerta lateral, sin perder de vista el auto. Se movía pegado a los arbustos, en posición baja. El conductor bajó del coche con las manos en alto, sin intentar resistir. Era más joven de lo que parecía, con el rostro pálido y el uniforme táctico puesto de forma desordenada. No era un soldado, era un recluta, uno que no entendía completamente para quién trabajaba. No dispare, solo seguía instrucciones. Gritó con la voz entrecortada. Jack se detuvo a unos metros. No bajó el arma, pero tampoco se acercó. Sus ojos lo evaluaban, no como amenaza, sino como pieza de un rompecabezas más grande. Y ese rompecabezas estaba tomando forma, demasiado rápido, demasiado cerca de casa. Las manos del joven temblaban mientras las mantenía en alto. Sus labios se movían, pero las palabras no salían de inmediato. Jack, aún con el arma en posición baja pero preparada, se acercó con pasos firmes, sin perder la vigilancia. La tensión se podía cortar con el aire frío de la madrugada. El silencio del vecindario contrastaba con lo que acababa de suceder, pero pronto lo rompería algo más. No era personal. Balbuceó finalmente el muchacho bajando un poco la voz, como si quisiera justificarse ante sí mismo. Solo seguimos órdenes. Jack lo observó con una mezcla de incredulidad y desprecio. Órdenes, a esa hora, en una casa familiar. Armados, con ropa falsa y un plan de entrada encubierta. Aquello no era un ejercicio ni una equivocación. Era una misión deliberada. ¿Órdenes de quién? Preguntó Jack sin cambiar el tono. Era una voz fría, contenida, pero cargada con algo más profundo. El cansancio de alguien que ya ha visto cómo la obediencia ciega se convierte en excusa. El joven tragó saliva. Sus ojos se movieron, como buscando una escapatoria que no existía. Luego lo soltó. De Saldivar, desde prisión. Él dijo que el traidor debe pagar. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Las palabras colgaron en el aire como una campana lejana. El traidor debe pagar. Jack respiró hondo. Su mirada se endureció. No de rabia impulsiva, sino de una indignación más honda. Una que viene cuando ves cómo el veneno de una idea enferma puede envenenar incluso a los más jóvenes. El chico no tendría más de 20 años. Su voz, aunque entrenada para parecer firme, aún no sabía cómo disimular el miedo verdadero. Sus movimientos no eran de un profesional. Eran de alguien que había repetido instrucciones sin entender del todo en qué se había metido. Y, aún así, estaba Ali, en la esquina, armado, parte del plan. No era inocente. Había aceptado el uniforme falso. Había cruzado la línea. Jack lo miró con la calma peligrosa de quien ha visto lo suficiente como para no perdonar fácilmente. No dijo nada, solo bajó el arma lentamente, sin dejar de observarlo. El muchacho entendió el mensaje, no iba a recibir violencia, pero tampoco compasión. Entonces, a lo lejos, comenzaron a escucharse las sirenas, una, luego otra. Luces rojas y azules empezaron a reflejarse en las ventanas del vecindario. La policía real, los vecinos ya estaban despiertos. Algunos encendían las luces, otros salían en bata con el celular en la mano, grabando a distancia. La noche estaba terminando, pero la historia apenas comenzaba. Y Jack lo sabía, las preguntas no terminarían con este arresto. Las verdaderas amenazas rara vez lo hacen. Tras la noche del ataque, los informes se activaron a nivel federal en menos de 24 horas. La policía local, al constatar la complejidad del caso, notificó al FBI. La esquina, el tipo de armamento, los dispositivos tácticos caseros y, sobre todo, la organización detrás del grupo. Todo indicaba que esto iba mucho más allá de un simple allanamiento. Pocas horas después, agentes federales ingresaron a la vivienda de los Connors, no con armas en mano, sino con carpetas, grabadoras, preguntas clave y un respeto silencioso. Sabían quién era Jack, y también sabían que él no exageraba. En menos de una semana, el caso fue oficialmente tomado por la Unidad de Crimen Organizado del FBI. Los atacantes no tardaron en hablar.
Uno tras otro, revelaron nombres, contactos, puntos de encuentro. Todos pertenecían a una misma red clandestina, una organización que operaba bajo un nombre aparentemente inofensivo, Asociación de Veteranos Americanos Libres. Pero no era una asociación formal, no tenía estatutos legales ni fines benéficos, era un grupo informal y disperso de exmilitares, algunos expulsados por conducta inapropiada, otros con resentimientos acumulados tras años de servicio. Compartían una idea equivocada, que la justicia debía ser ejecutada fuera de los tribunales con sus propias reglas. Durante el juicio, se expusieron más de 12 implicados, antiguos operadores con entrenamiento real, muchos de ellos aún en contacto con estructuras militares privadas. Uno de ellos, según revelaron los documentos, había recibido instrucciones desde una prisión federal, directamente de Marcos Saldívar. El caso estalló en los medios. Las imágenes de la casa acordonada, las declaraciones filtradas, las grabaciones del interrogatorio, todo se difundió a nivel nacional, y con ello el nombre de Jack Connors apareció en cada pantalla. Para algunos, fue objeto de debate, fue uso justificado de la fuerza. Debería haber esperado refuerzos. Pudo evitarse el disparo, pero para muchos otros, Jack era símbolo de algo que hacía falta, claridad moral. Alguien que no actuó por odio ni por miedo, sino porque comprendía lo que estaba en juego. El día que le tocó testificar en la audiencia principal, la sala estaba repleta. Prensa, abogados, oficiales, ciudadanos. Todos querían escuchar al hombre que enfrentó a 3 atacantes armados, y no perdió el control. Jack subió al estrado sin vacilar, miró al juez con serenidad. No necesitaba discursos, sus palabras fueron breves, pero dejaron eco. No dispare por venganza, dispare porque nadie más iba a proteger a los míos. Silencio, incluso los más escépticos bajaron la mirada. Jack no pidió aplausos, tampoco buscó compasión, no justificó sus actos con dramatismo, ni se presentó como héroe, solo dijo la verdad, y en un mundo saturado de ruido, eso fue lo más poderoso que pudo hacer. Pasaron semanas antes de que la casa quedara vacía. Los Connors no regresaron a dormir allí tras el ataque. La decisión fue rápida, y aunque difícil, fue necesaria. El FBI les ofreció ingresar al programa de protección de testigos, al menos de forma temporal. No porque se esperara otro ataque inmediato, sino porque el eco de lo vivido aún resonaba demasiado cerca. Se trasladaron a otro estado, una ciudad más pequeña, menos ruidosa, con calles que no conocían su historia. La casa era modesta, limpia, sin rastros de pasado, nuevas paredes, nuevas ventanas, nuevos vecinos que no sabían quiénes eran realmente. Matthew cambió de escuela. Los primeros días fueron difíciles, no por los estudios, sino por lo invisible, por las miradas que no estaban, por los amigos que no preguntaban cómo había dormido, por la sensación de que todo era prestado, temporal, pero era fuerte, no como su padre, quizás, pero con una resistencia silenciosa que venía, justamente de haberlo visto actuar cuando nadie más supo que Hacker. Laura comenzó terapia, no para olvidar, sino para entender. Había sido testigo de algo que no se puede encerrar en una sola noche. A veces despertaba con sobresaltos, a veces se quedaba sentada junto a la ventana sin hablar, pero poco a poco comenzó a reconstruir su calma. Ella sabía que el trauma no desaparece con una mudanza, pero también sabía que enfrentarlo, con ayuda, era parte de sanar, y eso la fortalecía. Jack, por su parte, no hablaba mucho del pasado, ni con palabras, ni con gestos. Pero ciertas cosas cambiaron para siempre. Seguía durmiendo con una pistola a menos de 1 metro de distancia, no por paranoia, ni por hábito, sino por algo más profundo, porque había aprendido que el peligro no siempre lleva uniforme, ni avisa, ni da tiempo. Aún así, cada mañana, al abrir los ojos y ver a su esposa preparando el desayuno, o a Mateo saliendo con la mochila al hombro, había algo que se mantenía intacto, su propósito, esa familia que protegió. Aún estaba junta, herida sí, cambiada sin duda, pero viva, y eso para Jack Connors era la verdadera victoria. No necesitaba medallas, ni titulares, solo necesitaba ver que, a pesar de todo, habían sobrevivido, no solo físicamente, sino como familia. La sentencia llegó una tarde gris, en una sala repleta de periodistas y funcionarios. El juez leyó el fallo sin rodeos: Marcos Saldívar, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, las pruebas fueron irrefutables. Comunicaciones desde la prisión, instrucciones cifradas,
transferencias bancarias vinculadas con antiguos compañeros de unidad. Se comprobó que no solo ordenó el ataque, sino que había planeado varios más contra otros testigos. El tribunal lo declaró culpable de conspiración, incitación y tentativa de homicidio agravado. Los 3 atacantes también recibieron condenas ejemplares. Uno de ellos, el más joven, terminó colaborando con la investigación, pero aún así fue sentenciado a 28 años de prisión. Otro, el que resultó herido, compareció en silla de ruedas, y aunque su cuerpo se quebró esa noche, su ideología nunca mostró arrepentimiento. El tercero, psicológicamente inestable, fue enviado a una institución penitenciaria especializada, pero con condena firme. La justicia esta vez no tardó en llegar, pero para los Connors no fue un cierre inmediato, fue más bien un eco que tardó en disiparse. Semanas después, en su nueva escuela, Mateo entregó un trabajo para la clase de literatura. El tema era libre. Podían escribir sobre lo que quisieran. Un recuerdo, una historia inventada, un sueño. Él eligió escribir sobre su padre. El título era simple, pero contundente. Mi héroe no lleva capa, lleva cicatrices. El texto no mencionaba armas, ni nombres, ni noches, pero hablaba de valentía, de silencio, de decisiones que se toman cuando nadie más está dispuesto a actuar. Cuando Jack lo leyó, estaba sentado en la mesa del comedor, con la casa en silencio. No lloró, pero no se levantó durante un buen rato. Solo miró por la ventana, donde el cielo comenzaba a oscurecerse, y pensó en todo lo que había pasado, no como soldado, sino como esposo, como padre. Porque a veces la justicia no lega con toga ni con jurado, a veces lega en medio de la noche, cuando un hombre se pone de pie por lo que ama. Y no retrocede, cuando lo correcto no es lo más seguro, pero sí lo más necesario. No fue venganza, no fue impulso, fue responsabilidad. Y aunque el mundo lo resumiera en titulares, él sabía que lo esencial no estaba en las noticias, ni en los informes judiciales. Lo esencial estaba en ese ensayo, escrito con la voz de su hijo, en esas palabras que no buscaban reconocimiento, sino simplemente decir la verdad. El verdadero coraje no siempre se ve, pero se siente para siempre.